gusto conocerlas a todas y voy a empezar con las preguntas entonces. ¿Cómo creen que la inversión en la educación de las mujeres podría tener un efecto beneficioso para la sociedad? En principio, justo a raíz de buscar información para el artículo de la revista, vi que había unas cifras en la UNESCO en donde hablaba sobre cuántos millones pierde un país por no educar a sus mujeres. O sea, de hecho, la deserción estudiantil en mujeres es más alta que en hombres, y después de la pandemia se ha hecho como abismal. Entonces, te decía que alrededor del 20% de la riqueza del país se pierde cuando no educas a las mujeres. Y además hay otros estudios que te dicen que, por ejemplo, cuando tú educas a una mujer, de hecho educas todo el núcleo familiar, a diferencia de si educas a un hombre, porque eso no te garantiza que el hombre vaya a incentivar que se eduque a todo el núcleo familiar, ¿no? Porque de todas maneras la mujer es como, si, por ejemplo, si es madre de familia, está atrás de sus hijos, de si yo estudié, tú también estudia, avanza, progresa, etc. Entonces, digamos que tiene una visión más comunitaria del asunto, de tal forma que no ve su progreso ella sola, sino que lo ve en sentido de comunidad. Así que obviamente si el país invierte, si el Estado invierte en educación para las mujeres, pues está invirtiendo a la larga en la educación de todo su núcleo familiar, de toda su sociedad, su barrio y alrededores, ¿no? Bueno, adicionalmente a lo que ha dicho Jenny, que creo que es muy importante, porque aparte una mujer empoderada y una mujer educada va a poder invertir más en salud y educación de sus hijos en el futuro también, ¿no? y en el presente. Además, va a haber mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y también en la economía en general del país, ¿no? Porque hay un estudio en el Banco Mundial de que una de las riquezas del mundo es justamente los conocimientos de las personas y las habilidades que adquieren. Entonces, mientras mejor preparadas estén las mujeres, mejores decisiones van a poder tomar y mejor va a repercutir en la economía mundial, y no solamente en eso, ¿no? También en la sociedad, justamente por lo que menciona, va a mejorar su calidad de vida y va a mejorar la calidad de vida de los niños, que son el futuro del mundo, ¿no? La educación para una mujer puede significar muchas cosas. En primer lugar, por ejemplo, es más probable que una mujer sin educación caiga en lo que es el matrimonio, sea víctima de lo que es el matrimonio infantil, o que sea que tenga mayor cantidad de hijos a los que puede soportar económicamente, como decirlo así. Entonces, lo que yo creo es que es muy importante que se eduque a las mujeres y que se le dé la importancia a la educación a las mujeres, tanto como se le da a la educación en general y a la educación del sexo opuesto, ¿no? Es lo que creo. Bueno, acá en México, por ejemplo, es muy común lo que es el abandono del hogar del padre. O sea, 33 de cada 100 mujeres vive como madre soltera, según una encuesta del INEGI. El INEGI es un Instituto Nacional de Estadística y Geografía aquí en México. Entonces, imagínense a una mujer sin el apoyo económico ni moral de la pareja y sus hijos. Pero cuando el gobierno voltea a verla para empoderarla, luego se viene un cambio hasta sociológico, porque la mujer, una vez un amigo psicólogo me dijo que somos las que enseñamos a interactuar al niño con la sociedad y las demás personas. Entonces, una mujer empoderada va a hacer que mejoren la calidad de los niños. Otra, la mejora en la salud, porque a una mujer empoderada se quiere, no solamente es darle educación y ya, sino trabajar en su autoestima, en su manera de ver las cosas, en su manera de enseñar a los hijos, por si vive en un círculo de violencia, saber salir de él y no pasárselo a sus hijos. Entonces, por ende, mejora la salud. Hay reducción de la natalidad, porque ya hay más enseñanza en lo sexual, en los métodos anticonceptivos. La mentalidad cambia tanto de los niños y de las mujeres. De nada sirve que una mujer tenga mentalidad machista y va a seguir educando de esa manera. Se tiene que hacer como que consciente en primer lugar.
y el papel en el hogar y cambia dinámicamente, es como un cambio generacional. Claro que sí, estos son algunos de los beneficios. Yo diría que es el apoyo a una mujer, cambia muchas cosas si lo vemos de esa manera. Debe ser primero en la autoestima, en lo económico y potenciar la sororidad, que si bien el hombre también es muy necesario para la familia y las mujeres tenemos muchas desventajas, tanto como las fisiológicas, es como las leonas. Las leonas trabajan mucho en equipo, cazan en equipo, aunque no son fuertes como los leones. Entonces, desde mi punto de vista, viéndolo aquí en México, no sé cómo esté en Brasil o en Perú, si no hay tanto abandono como aquí en México, sí es muy común las madres solteras. Creo que mejora nuestra sociedad al mejorar la economía. No sé si han escuchado hablar sobre la teoría del capital humano de Gary Becker. Con la inversión en la educación se mejoran los salarios, con eso se mejora la economía, porque el capital humano, perdón, es que me pongo sensible con estos temas. Adelante. Bueno, el capital humano son todos los conocimientos y habilidades técnicas que tenemos. Eso representa el 62% de la riqueza mundial. En Infundo Cali la ONG de Berta, ofrecemos a las mujeres educación, eso mejora sus salarios, eso mejora la calidad de vida, porque mejora la familia, mejora los ingresos, y creo que básicamente tiene un impacto fuerte en la economía. Puntos bien relevantes, todas han levantado. Me gustaría salientar la parte que ha hablado María, que es tan importante sobre el hecho de educar desde las niñas, ¿no? Que las niñas tengan la educación de saber que pueden optar por no tener una familia tan temprano si no quieren y como dar las opciones también a las mujeres, ¿no? La educación en todos los sentidos, desde el inicio, es bien importante para que la sociedad en general cambie, ¿no? Porque acá en Brasil también, María, es bien común que las mamás sean solteras y tengan que sacar adelante con sus niños, y a veces se queda difícil porque la familia a veces no es tan receptiva y la sociedad tampoco, ¿no? No la ve bien. Entonces creo que sí, es bien importante toda esta inversión para que también las mujeres sepan que sí pueden, ¿no? Pueden lograr cosas, pueden querer ser mamás, pueden querer ser profesionales y tengan esta autoestima de sacar adelante, ¿no? Sí, yo puedo, yo tengo el conocimiento y eso nadie me saca. Entonces, sí, son buenos puntos y bien relevantes, y creo que con esto que levantaron nos viene la siguiente pregunta, que es ¿cómo y en qué áreas de la sociedad podemos evidenciar este punto? Entonces, hablaron un poco más en general de cómo se ve este beneficio en la sociedad, pero ¿cómo en qué áreas específicas creen que se puede verificar este cambio? Algunas han hablado del hogar, del ambiente laboral, entonces, ¿se pueden traer más algunos puntos sobre esta reflexión? Bueno, justamente retomando un poco también lo que decía María, acá en Perú también es bastante común eso de las madres solteras, pero hilándolo en la pregunta, es cierto que o sea, nosotras necesitamos la educación desde chicas, porque lo que pasa es que, por ejemplo, yo ahorita trabajo en un estudio de abogados y entonces he escuchado de gente preparada decir que, por ejemplo, si sus enamoradas o sus novias salen embarazadas, como que es problema de ellas y no es problema de ellos porque pues ellas sabían lo que estaban haciendo, y entonces si quieren abortar, que aborten ellas, ¿no? Entonces, en realidad, creo que es un tema tan generalizado que nos faltaría como educarnos, o sea, educar a toda la sociedad por completo. No veo un punto de la sociedad que esté como más o menos equitativo. O sea, sí, a ver, sí veo que mientras en lugares de clase media, media alta, las mujeres estudian, de todas maneras sí este tema de la discriminación o la desigualdad de todas maneras. Así que no podría aportar algún ejemplo
de un lugar en donde, independientemente de la educación de la mujer, de todas maneras la haga estar en igualdad de condiciones, ¿no? En realidad creo que en todos los sectores es bien complicado. Incluso, como ya les digo, en sectores donde se supone que hay como cierta educación, pero aún así se ve ese tema de discriminación, de desigualdad y de desigualdad en el trato, sobre todo. Yo creo que, bueno, lo que mencionas es bien importante, ¿no? El tema de la discriminación, porque inclusive a veces hasta las mismas mujeres hemos tenido comentarios un poco sexistas respecto a nuestro mismo género, ¿no? Como, después se quejan que las mujeres somos así porque ella es así o asá, ¿no? Entonces tenemos que también dejar de ese tipo de comentarios para minimizarnos y al contrario, empoderarnos y ayudarnos juntas. Otra cosa, yo creo que un área importante que se reduce con la inversión en la educación en mujeres es la igualdad de género, ¿no? El hombre no es mejor que la mujer, ni la mujer mejor que el hombre. Lo que se busca es la equidad de ambos sexos. Ambos tienen sus fortalezas y sus debilidades, pero debemos aprender como persona individual también a poder resaltar esas habilidades que cada uno tiene justamente para mejorar como sociedad, ¿no? Y bueno, fuera de la productividad y de la calidad de vida que se genera, también es importante que todos nos ayudemos y que no solamente las mujeres nos empoderemos y nos ayudemos unas a otras, sino hacer partícipes a los hombres también, porque la sociedad va a cambiar cuando ellos también vean de nuestro punto de vista y del punto de vista de cómo debería ser una sociedad ideal con una igualdad de género, ¿no? Bueno, retomando la pregunta, ¿en qué áreas de la sociedad se evidencia más cuando le inviertes en educación a la mujer? Bueno, yo pensaría que no solamente pensáramos en educación de la escuela, sino educación desde casa. Es como ahorita que hablábamos que todavía hay discriminación, y yo he conocido la discriminación desde personas que son muy educadas, que tienen mucho dinero, que no tienen dinero, que viajan mucho. Y más se evidencia más en las redes sociales, ahora que todo el mundo escribe y después piensa. Entonces de repente te fijas en lo que la gente escribe y tú dices, tiene tantos prejuicios todavía, tanto de hombre como mujer. Pero lo increíble aquí, por ejemplo, en México, es que la mujer, hay mucha madre soltera. La mujer es la que cría y hay mucho machismo. ¿Por qué? Porque la misma mujer a veces no hace consciente que tiene todavía esos pensamientos machistas. Y todavía, hasta me incluyo yo, que cosas que se me enseñaron de niña, de que atiende a tu hermano primero. Tu hermano hace esto. Mi sobrina la otra vez me estaba diciendo de que esa niña tiene el pelo corto como un niño. Y yo, no, es que el pelo es corto, no quiere decir que sea de niño. O sea, es un corte normal. Estar ahí como que corrigiendo todo eso. Aquí hay empresas a nivel internacional y platicando entre amigas se dan cuenta que no les pagan igual a un hombre que a una mujer, nada más por ser el hecho de ser mujer, teniendo la misma carrera, mismas capacidades, mismas responsabilidades, se dan cuenta que no les pagan igual, y eso que son empresas internacionales. Entonces, yo creo que cuando le invertimos a lo que es la educación, más aparte una buena crianza y por ejemplo, la psicología es muy importante. Hablemos también se va a beneficiar de la salud tanto física como la mental también, que es muy importante y que está muy rezagada. Que tú empieces a ser consciente de muchas cosas, empiezas a cambiar la manera de crear, empiezas a hacer presión en la sociedad de que paga sueldos iguales, responsabilidades iguales. Desde el internet viene la discriminación de que te ponen de que se solicita para este puesto hombre, mujer, tales edades. Entonces son cosas que ya llevamos así naturalizadas de que, ¿por qué no cuestionamos a la empresa? ¿Por qué necesariamente tiene que ser hombre para ese puesto? ¿Por qué nos pagan diferentes? Pues hay que empezar a alzar la mano, participar políticamente, apoyarnos mutuamente. No sé por qué acá en México de repente también se veía mucho como que el roce entre las mujeres, muy divididas. Es porque falta mucha, hasta ahorita que se están haciendo las marchas del 8 de marzo,
que es donde estamos implementando la sororidad, de que ¿qué es la sororidad? Tu compañera no es tu competencia, tu compañera es alguien que te puede apoyarnos, empujarnos mutuamente, y ahí es donde empieza a cambiar la mentalidad de tratar de no destruirnos entre nosotras mismas las mujeres, sino apoyarnos mutuamente. Y ver, por ejemplo, también, si cambiamos la manera de pensar de lo que es la sexualidad también y verla de una manera libre. Por ejemplo, yo sigo esperando a que mis papás me hablen sobre la sexualidad, fecha que no ha llegado. Mejor yo trato de hablarla con mis sobrinos cuando llegue el momento. Por ejemplo, un hombre aquí tiene muchas mujeres, mucha vida sexual y se le ve así como que, wow, es un Don Juan. Pero aquí si una mujer habla sobre su sexualidad y la empieza a explotar, es una puta, es una zorra, y no solamente dicho por un hombre, sino también por una mujer. Entonces, tendremos que empezar a ver lo que es educación desde la casa y educación de lo que es de la escuela, que también es como que abrir la mente y el corazón también de la sororidad. Y se van a ver cambios hasta financieros, porque acá en México es muy, por ejemplo, si el hombre se hace, es el único financieramente fuerte, es muy raro que la mujer tenga su guardadito, pero si la mujer empieza a trabajar, hasta ella puede empezar a tener una cuenta bancaria o empezar a ser emprendedora. Entonces hay cambios hasta financiera, cultural, laboral, socioeconómico y modificaciones en la sociedad. Bastante de lo que estoy escuchando, también de las experiencias que han vivido las anteriores personas, también me identifico con eso, y eso es a lo que conocemos bastante como micromachismo, ¿no? Las cosas que nos han inculcado desde pequeñas. Por ejemplo, un ejemplo que ya sobreusado, pero las mujeres de rosa y los hombres de azul, o la mujer con el pelo largo y el hombre del pelo corto, como nos comentaba María. No, y también puedo recalcar lo que es la educación por la que estamos luchando para que se le brinde a las mujeres sea una educación completa. Claro que no podemos esperar que desde el inicio, por ejemplo, en países donde no se sustenta y no se permite, incluso no está legalizada la educación para la mujer, bueno, es muy difícil acceder a ella. Yo creo que no vamos a esperar que de frente sea una educación completa y la que requerimos y la que merecemos, ¿no? Pero yo también creo que es importante que se incluya educación sexual, que hasta ahora tampoco está incluida en nuestro currículo, en nuestro colegio, por ejemplo, no nos educaron sexualmente. Incluso los padres se escandalizaban si algún profesor hablaba de algo sexual para educación, ¿no? Entonces era un tema tabú y lo sigue siendo hasta ahora. Entonces yo creo que dándole y brindando una educación completa a las mujeres, vamos a lograr ver cambios en la economía, como se puede observar, y en la economía y en el hogar, ¿verdad? Porque las mujeres, como sabemos, las mujeres que tienen educación van a ser más propensas a continuar esta educación en tanto sus hijas como sus hijos. Entonces, una mujer sabia es una mujer y sabia, educada y empoderada es una mujer que no tiene quien la pare. Entonces, es lo que creo yo. Sí, justo lo que estaban comentando acerca de el tema de la igualdad y sobre todo de hablar, por ejemplo, de la sexualidad, también hay que tener en cuenta el aspecto cultural, ¿no? Yo vivo en una zona rural de Perú, en Cusco, pero en un área rural básicamente rodeada de comunidades, ¿no? Entonces, un ejemplo que quiero poner es, por ejemplo, en las escuelas no se habla de educación sexual porque los mismos padres se molestan de que les están inculcando ideas a sus hijos, y no hay que verlo por ese sentido, sino hay que verlo como eso es también es educación, ¿no? Finalmente, la mayoría de la población es en esa zona, o no la mayoría, pero hay mucha gente analfabeta o con poca educación. Entonces, lo que tenemos que hacer es también cambiar como el chip de las personas, ¿no? El hecho de mejorar implica también empoderar a las personas y capacitarlas y darles educación para que entiendan el por qué se están haciendo las cosas. Entonces, yo creo que la cultura también es importante, ¿no? Una cultura de valores y una cultura, tomar en cuenta las diferencias culturales de cada región y dentro de cada país
la zona urbana y la zona rural, ¿no? Que muchas veces lo que se hace en una zona urbana no necesariamente aplica a una zona rural y viceversa. Entonces hay que aprender también a sensibilizar a la población en estos temas de la igualdad de género y que no vean a la mujer como que no vean como algo en contra de que se empodere la mujer, porque hay mucho machismo también, ¿no? Por ejemplo, en las reuniones comunitarias, quien habla es no la cabeza de la familia, sea mujer o hombre, sino generalmente el hombre, ¿no? Entonces las mujeres están sentadas atrás y me ha pasado de que yo he tenido que ir a una reunión comunitaria a debatir un tema y yo no podía hablar porque estaba con puntos en contra, ¿no? Era mujer, no sabía quechua y bueno, y soy residente, pero no de la zona, ¿no? Entonces, todos esos puntos también hay que tomar en cuenta al momento de poder trabajar a favor de la igualdad, ¿no? Y como comentaba Mafer, también en el aspecto de la empresa, ¿no? No solamente se debe hacer por cumplir una cuota de que pone el Ministerio de Trabajo, sino además por lograr justamente de que todos tengan las oportunidades de igual manera, ¿no? Es ofrecer las oportunidades que tienen a las personas y las que no tienen, ayudarlos a que las logren, ¿no? Bueno, retomando un poco el tema de la educación sexual, en realidad, sí, como mencionaba una de las chicas, es como que todas las mujeres somos, no sé, como muy empoderadas al decir sí, como que puedes tener relaciones sexuales con quien quieras y eres dueña de tu vida sexual, pero siempre es hasta que lo cuentas. O sea, puedes hacer con tu vida lo que quieras, pero no lo cuentes, o sea, manténlo callado y al final, porque si lo dices, entonces te conviertes sí en una chica fácil. Entonces es como, puede serlo mientras lo mantengas en privado y entonces al final no termina siendo, o sea, no termina siendo dueña de su propio cuerpo y de su libertad sexual y demás. Y respecto de lo que hablaba Jessica sobre entender el contexto, también es bien importante porque, por ejemplo, yo llevé un curso en la facultad que era Género y Derecho y te decían, no se trata de ir, por ejemplo, a algún pueblo en la sierra súper escondido a decirle a las mujeres no le hagas caso a tu marido, o sea, porque no está en su idea, sino ellos iban más por la idea de, bueno, ¿eres feliz así? Y si alguien se hacía la pregunta de, bueno, ¿soy feliz así? O sea, de repente me he preguntado si soy feliz o no viviendo como vivo y si mi respuesta es como no o siquiera lo pongo en duda, entonces es el momento de replantearme mi estilo de vida y entonces ver. Y esa es exactamente la oportunidad que uno tiene para replantearse y para ver si es que lo que ha estado haciendo o cómo ha estado viviendo está mal, y creo que es lo que nos debe haber pasado a todas, que en algún momento de nuestra vida, o sea, venimos de toda una educación súper machista y llegó un momento en donde nos preguntamos, oye, ¿esto está bien? O sea, ¿es coherente? Yo también vengo de una casa en donde había que atender al hermano mayor primero, los hombres de la casa no hacían absolutamente nada. De hecho, incluso hasta ahora en reuniones familiares, el que habla es el tío mayor que brilla por su ausencia todo el tiempo, pero que cuando llega el momento de educación de la familia, de la reunión familiar, como está, entonces él es el que tiene que hablar como si siempre estuviera, ¿no? Entonces, creo que es un poco también entender el contexto y el momento de la pregunta clave para que marque un antes y un después en la vida de cada uno. Sí, genial. Mientras hablaban, estaba pensando también sobre esto, que en reuniones familiares, por ejemplo, son cosas pequeñas, ¿no? Pero en reuniones familiares, si las mujeres no están en la cocina, no hay fiesta, no hay nada, no hay compartir, porque los hombres están allí hablando y exponiendo sus opiniones y son muy incentivados a hablar. Y nosotras desde niñas somos incentivadas a ser calladas, a ser como, cómo es comportada, cómo es callada esta niña, qué linda, ¿no? Entonces, desde pequeñas somos influenciadas a no hablar, a no exponer nuestras opiniones y a quedar ahí, ¿no? Como, hay que hacer, hay que agradar, hay que hacer para los demás, hay que probar su valor. Y justo ayer tuvimos también una charla bien interesante en la que una chica, Ana Rose, ha hablado que nosotras, mujeres principalmente, tenemos que reconocer que ya tenemos un valor. Entonces, creo que es desde ahí,
¿no? Es reconocer que ya tenemos un valor mientras estamos en el mundo, ¿no? Nacemos con nuestro valor y no tenemos que estar probando esto todo el tiempo para las personas, porque ya debemos reconocer esto y tener esta autoestima y poder pasar a sus niñas y a las otras mujeres es muy interesante. Y un otro punto que creo que no hablamos aquí, pero que también sería muy bueno y nos ayudaría mucho con este avance, creo que sería traer los hombres para estas conversaciones también, porque a veces los hombres no están educados de la misma manera que nosotros no estamos. Y una habla muy interesante de María ha sido que si la mayoría de las mujeres son solteras y están educando a sus niños, ¿por qué tenemos aún una sociedad tan machista? No está bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer estos pequeños cambios? De empezar por las mujeres, sí, pero añadir hombres a las mesas y saber que ellos no saben de estas cosas o quizás hacen esto sin una conciencia de cuán impactante esto puede ser para la mujer, ¿no? Porque no es solo una broma que haces de machismo, no es solo una falta de actitud frente a una situación de violencia o de broma mismo entre amigos, que se pueden pasar cosas peores como el acoso, como asesinato de mujeres. Entonces, desde estas cosas pequeñas, añadir a todos y hacer una unión y no una división, no hay que ser mujeres contra hombres, sino como una unión de todos para que podamos avanzar, ¿no? Eso sería muy interesante también. Y mientras lo que hablaba, estaba pensando acá en la siguiente pregunta, que sería sobre cuáles son las medidas alternativas que podríamos tener de inversión en la sociedad y instaurar estas medidas para que podamos avanzar en cuanto a mujeres. Creo que obviamente partimos de la educación en el sentido de desde muy chiquitos, niños y niñas, pero también a aquellas personas que no han podido terminar la secundaria. No sé, siento que el ser humano necesita como cerrar etapas. Entonces, dada la deserción estudiantil, es como invertir. Por ejemplo, justo estaba leyendo y te decían, bueno, entonces hay que crear como más estos SEBAs para que las chicas puedan, para que en general la población pueda culminar sus estudios. Pero el problema de los SEBAs, que son como los colegios de educación básica alternativa, se dan para gente adulta. Entonces, por ejemplo, un chico aquí en la currícula te dice, no sé, un chico de sexto grado que en promedio debería tener entre 11 y 12 años, solo puede permanecer en sexto grado hasta los 14. Si pasó los 14 ya no puede estar en sexto grado. Y si repitió sexto grado, entonces no puede pasar a primero y secundaria. Entonces simplemente tiene que dejar de ir al colegio. Igual en el caso de las mujeres, ¿no? O sea, tiene que dejar de ir al colegio y ya luego no puede reconectarse hasta que cumpla la edad necesaria para poder entrar a un SEBA, que es la mayoría de edad, si mal me equivoco. Entonces, hay todo un desfase de años en donde la persona tendría que ponerse a trabajar para hacer algo útil por su vida, porque no hay una alternativa, por lo menos en Perú, no hay una alternativa para que ellos continúen su estudio. Entonces, es ahí donde las personas en general se acostumbran a, bueno, ya estoy trabajando y si tengo que trabajar porque, no sé, ya me hice de familia, entonces terminar el colegio con educación alternativa básica o terminar en un CEO o algo así, ya les resulta imposible. Entonces creo que una alternativa importante sería la educación, no solamente por la calidad de la educación desde los niños, sino también para poder tapar ese hueco tan grande que hay y que en realidad no se ve porque nadie lo conversa, porque nadie se lo pregunta, pero que existe un gran número de personas que dejan de ir al colegio, que no terminan y por tanto no se pueden educar y luego ven la vida como si fuese simplemente tener un trabajo para poder mantener la casa o para poder sobrevivir. Sí, yo también considero que eso es fundamental, ¿no? La alfabetización y la educación de las personas. Por ejemplo, hay un estudio que indica que en países de desarrollo el 99% de las mujeres está alfabetizada versus países menos subdesarrollados es solamente el 51%. Entonces, eso nos indica que realmente tenemos que trabajar, porque si queremos cambiar la sociedad,
en distintos ámbitos necesitamos que la población esté adecuadamente educada, ¿no? Y en todo sentido, no solamente en la educación, en el colegio, en conocimientos, sino también una cultura de valores que en muchos países de Latinoamérica, como en Perú, pasa de que, por ejemplo, ¿no? El niño ve, replica lo que hacen los padres en la casa. El padre miente, el niño está escuchando y él va a hacer lo mismo, para él va a ser normal, o para la niña, ¿no? Entonces hay que cambiar también esa mentalidad de las personas, ¿no? Y también capacitar a las personas en distintas técnicas, solamente en distintas profesiones. Por ejemplo, si en una comunidad rural las personas se dedican, por ejemplo, donde yo vivo, se dedican más al turismo. Entonces, pero no son adecuadamente capacitadas ni tienen los conocimientos de repente en técnicas de venta o en promoción de sus productos. Pueden ser muy buenas haciendo textiles, pero si no saben cómo vender o diferenciarse del resto, simplemente no van a poder generar mayores ingresos para sus familias. Entonces, eso me parece básico también, y que lo debe proveer los distintos gobiernos, ¿no? En distintos ámbitos, de acuerdo a la localidad. Por otro lado, para mí es básico las campañas de sensibilización a la población en general, no solamente en temas de igualdad, sino también de fortalecimiento de habilidades para poder erradicar la violencia, porque justo cuando una mujer está mejor educada, también, inclusive si se dedica a su casa, no va a aceptar ciertas actitudes que ya considera que son erróneas, que la verdad son erróneas, ¿no? Porque ya toma mejores decisiones y se reduce la violencia, no solamente personal, sino también de los niños, ¿no? Niños y niñas en general. Y como alguien mencionaba antes, me parece importante realizar talleres de empoderamiento de las mujeres y de autoestima, sobre todo, ¿no? Porque y no solamente las mujeres no saben lo que vale, sino a veces por también temas culturales y ya de herencia, de que vivimos en una sociedad machista. En Latinoamérica se ve mucho esto, entonces estamos acostumbradas no estamos acostumbradas, mejor dicho, a darnos el valor que tenemos, ¿no? Entonces nosotros podemos, al igual que los hombres. Entonces la única manera de que yo veo eso es trabajar primero internamente para luego exteriorizarlo, y conforme vamos trabajando en ello y en educación, vamos a poder lograr ver esos cambios que queremos lograr, ¿no? En la igualdad. Acá, por ejemplo, donde yo vivo hay un instituto para la mujer, se dedica exclusivamente a lo que es la violencia contra el género de la mujer. Es muy penado ya que alguien ejerza violencia sobre la mujer, entonces está este instituto nada más exclusivamente para la mujer. Incluye lo que es el apoyo de abogado y también lo que es el apoyo psicológico, si ha sufrido de violencia. También hay talleres para las que son emprendedoras. Había también apoyos para las que son emprendedoras. Habrá que ver el tipo de economía que hay en cada región. Por ejemplo, en México todavía creo que el 95% son pymes y el 5% son transnacionales aquí en México. La economía se basa principalmente en microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas. Entonces, por ejemplo, hay unas empresas que yo me he fijado acá, y más que nada en Estados Unidos, por ejemplo, McDonald's, te deja hacer carrera ahí mismo por alguien que decía sobre las barreras, lo que es de la educación. O sea, empiezas desde abajo, sin embargo, es una empresa que te sigue dando crecimiento. Yo te capacito, yo te hago gerente, yo te hago ayudante. Si tú quieres seguir creciendo más en mi cadena, yo te voy apoyando. Y paradójicamente he visto videos donde las personas dicen, yo he aprendido más en la empresa que en la escuela. Y sí, cuando uno sale y quiere ser emprendedor, a la práctica no es lo mismo. No te enseñan cómo darte de alta para ser emprendedor, qué impuestos pagar. Ya la práctica es totalmente difícil a lo que es la escuela tradicional. También la escuela tiene que reinventarse, pero pues ya sería otro tema más, ¿no? Entonces yo lo que haría es que
empresa que se instale, empresa que haga hacer carrera a los que entran ahí, ¿no? ¿Qué más? También hay un instituto, les debo el nombre de las siglas, es el CISAME, es como un seguro popular. Entonces tú vas y si no tienes seguro social, te das de alta, te brindan lo que es psicología gratis y tus medicamentos gratis. Ahí trabaja un amigo e increíblemente dice que la gente no va, aunque es gratis. Aquí un psicólogo te viene costando 300 pesos mexicanos o 500 pesos mexicanos, ¿no? Pero ahí es gratis y a veces no vienen, entonces yo estoy así como que a la espera de a ver qué. Lo que me ha funcionado a mí a veces es que yo iba a grupos de terapia psicológica, entonces íbamos puras mujeres al principio, entonces me quedé así de que, puras mujeres, y hay 2 psicólogos, el moderador era un psicólogo hombre. Después quedamos, conforme avanzó el grupo, puros hombres y nada más yo como mujer, pero sí es como esta diferencia de culturas donde al hombre no se le deja llorar, no se le deja expresarse, tiene que hacerse el fuerte, de esa cultura machismo. Pero ¿qué pasa cuando él empieza, como había dicho nuestra compañera Jenny, de que a preguntarse de que estoy feliz, vale la pena hacer un cambio en mí? Entonces yo lo que también diría que es una buena alternativa es instalar grupos de psicología. Vaya, ahorita con la pandemia nos hemos dado cuenta que la psicología, la salud mental es muy importante, ¿no? Entonces de ahí tú te puedes empoderar, darte el valor que tú tienes y no permitir que nadie más ejerza sobre ti violencia, valorarte, que sabes que hasta aquí esta no es una relación sana, y empezar a vivir de una manera más sana y empoderada. Y el dinero muchas veces también dicen que es por la manera en que lo hemos llegado a aprender en casa. Entonces, si también tienes fallas por el dinero, también es por algo psicológico. Entonces, yo lo veo como algo muy importante lo que es la psicología. Después vería lo que es la educación. Ahora sí, acá hay escuelas abiertas que se les dice, si tú quieres ir, te inscribes y sigues desde donde te quedaste. Si te quedaste en primaria, empiezas a hacerlo en primaria, pero también es paradójico porque te piden computadora e internet y aquí no todo el mundo goza de internet y de saber las nuevas tecnologías. Entonces yo lo combatiría con, digo, hay muchos emprendedores sociales muy inteligentes, ¿no? Había uno que hacía cafés internet en las zonas rurales y les daban internet vía satélite y ahí podía llegar toda la información, la educación y la poca tecnología. El deporte también es muy importante, lo que es la educación, ahora sí también la sexual la metería también, y también es inculcar a meterse a los hombres a lo psicológico, ¿no? Para que sepan también, empiecen a ser conscientes de que no ver a la mujer como un objeto más, como un rol ya específico, sino alguien al igual que él, ¿no? Que es su compañera, y somos que al final de cuentas como un complemento. ¿Qué más vería yo? Finanzas personales también muy importante, los créditos, si yo quiero un crédito, cómo pagarlo, cuánto debo de invertir, cuánto debo de guardar, ¿qué más? En la escuela, becas porque son madres solteras, no alcanza. Yo a veces me veo cómo le alcanza a una familia que gana, no, o sea, con lo que yo gano, y yo a veces me quejo de que no completo. Ahora imagínate a alguien que gana menos que yo y todavía tiene 3 hijos y todavía los está llevando hacia adelante, y yo ¿cómo le hacen para completar, no? Entonces las becas son muy importantes para sacar de ese ciclo a las personas y que continúen con la educación y que no la interrumpan. Y si la llegan a interrumpir, haya otras opciones como las empresas que te dan crecimiento o que pueda ser a base del emprendimiento. Decía también que es un artesano, casi no entiende de tecnologías y redes. Aquí a veces hacemos lo que son redes de apoyo. Entonces lo que hacen algunos jóvenes es, van con el artesano y yo te lo vendo por internet y tú me vas produciendo. Entonces esos van haciendo los puentes, de que tú no eres bueno en las redes, pero yo sí. Entonces yo te ayudo a crear una marca y lo voy vendiendo y tú me subes.
Entonces se hacen como redes de apoyo. Entonces en sí sería eso, el deporte, becas por deportes, educación, lo psicológico y sexual, grupos de apoyo de psicológicos también, lo financiero, el apoyo en tecnologías por parte del gobierno y las empresas con carrera. Quería agregar algo a lo que decía María, me parece muy importante el punto psicológico. Rebeca es la psicóloga de Infundo Cale y con ella preparábamos talleres de desarrollo personal. Y yo conozco a Yesenia, que es una beneficiaria, la que la ayudaba con las clases de inglés. Ella sufría de violencia doméstica, de mucho machismo, pero no le podemos dar las ideas de deja a tu esposo o cosas, no te dejes así, porque no lo van a entender. Entonces les enseñamos sobre autoestima, a valerse por sí mismas, y si se quieren no van a dejar que nadie les haga ese tipo de cosas. Sí pude como que concluir que hay un profundo desnivel entre las oportunidades que tienen las mujeres de países desarrollados y subdesarrollados. No le vas a poder decir por ejemplo, a una mujer de Medio Oriente que le diga a su esposo que no la maltrate, que ya no quiere tener más hijos y que se va a ir a estudiar a la universidad. Es básicamente o que va a ser presidente algún día, ¿no? Es básicamente como, si le cuentas ese pensamiento tuyo a alguien, te va a decir, ¿en qué estás soñando? ¿En dónde estás? ¿En qué país crees que estás? ¿No? Entonces, yo creo que, al igual que mis compañeras, que lo más importante es la educación, campañas de accesibilidad, como mencionaba Jessica, estas conversatorios para ayudar a la salud mental, que también es sumamente importante. Si no hay mucha salud mental, entonces no podemos esperar que la misma persona intente superarse, ¿no? Entonces considero que eso también es bastante importante. Y yo quería contar un ejemplo. El año pasado fui a México también, entonces una de las cosas que me sorprendió fue que en Ciudad de México, en toda la ciudad, hay carteles, hay paneles, etcétera, ¿no? Donde justamente es para tratar, eran líneas de emergencia, me parece, para las mujeres que puedan llamar y puedan y reportar casos de violencia, ¿no? Pero la campaña a mí me sorprendió bastante porque nunca lo había visto y en Perú no se ve tampoco. Solamente tal vez por redes sociales o alguno que otro spot televisivo, pero esto estaba por toda la ciudad. Inclusive en el metro había un vagón exclusivo para mujeres, ¿no? Entonces, la violencia tal vez o el machismo es tal de que han tenido que tomar esas medidas, ¿no? Entonces, para mí es importante justamente conocer acerca de lo que pasa en otros lados, porque también se pueden implementar en otros países, ¿no? Tenemos culturas similares, entonces yo creo que las buenas prácticas de lo que hace un país lo podemos también tomar en el nuestro, ¿no? En Perú, por ejemplo. Y el aspecto de lo que decía psicológico me parece también súper importante, porque ya tenemos que romper el estereotipo de la princesa de Disney, de que va a venir tu príncipe azul a salvarte, ¿no? Entonces, tanto para el hombre como para la mujer, porque justamente lo que decía Sofía es importante. Está bien que un hombre llore, pero tanto el machismo como ese estereotipo que lo tenemos grabado en la mente por de tantos años que hemos venido recibiendo ese tipo de información, a los hombres también les genera de que, yo tengo que ir a salvar, yo no puedo llorar, yo tengo que ser fuerte. Entonces también me parece súper importante trabajar eso, porque no es que uno tenga que salvar al otro, cada uno se tiene que salvar a sí mismo y como conjunto surgir, ¿no? Exacto, muy buen punto, Jessica. Estoy totalmente de acuerdo. Y solo quiero añadir a estos puntos la importancia del tercer sector para el desarrollo y el avance de las mujeres también, porque el gobierno muchas veces no invierte y no ve la importancia, y a veces ni siquiera tenemos gobernantes que sean mujeres allí para nos representar, ¿no? Entonces, creo que estos movimientos que hacemos, ONGs y voluntariado y movimientos desde civiles, ¿no? De personas comunes que deciden que quieren ayudar con alguna causa y empiezan una ONG o empiezan un grupo de apoyo, una red de apoyo, eso se hace esencial porque desde ahí podemos hacer pequeños cambios en nuestros
ciclos y desde ahí crecer, ¿no? Y hacer que más personas poco a poco se van a valorar y las mujeres van a ver que tienen valor y que sí pueden avanzar. Entonces, es justamente el labor de Infundocale, ¿no? Las mujeres que no han tenido la educación en cuanto eran niñas, ahora sí la pueden tener y pueden cambiar su mentalidad y tener este apoyo. Entonces, creo que como nosotros, hay muchas otras ONGs que tienen esta misma labor y es bien importante, de hecho. Y para finalizar, ya encaminando para el final de la charla, me gustaría pedir que me contaran cómo hablamos sobre varias cosas y opciones que podemos lograr en cuanto a sociedad y como mujeres, como individuos, ¿qué podemos hacer nosotras desde nuestra propia experiencia como mujeres para consolidar este progreso? Creo que en primer lugar es juntando un poco el tema psicológico, es trabajar en nosotras. O sea, trabajar primero en nosotras mismas, porque obviamente si uno no está bien, no puede ayudar a absolutamente nadie. Además, porque creo que también la autenticidad es algo que se traslada. O sea, a ver, alguien podría venir y hablarme de empoderamiento femenino y que la mujer y que no sé qué, y que hay que estudiar y bla, bla, bla. Pero luego se da media vuelta, va a su casa y repite el mismo patrón de mucha gente. Entonces, cuando me lo dice, pues aparentemente le creo, pero si luego lo uno con su comportamiento es algo como incoherente, entonces le dejo de creer a esa persona y también como que cierra un poco la posibilidad de que eso exista, ¿no? O sea, uno piensa, oye, pero si me está hablando y al final va a repetir el mismo patrón, ¿qué tan posible es que en realidad se cumpla eso que me está diciendo y que suena muy bonito, pero que ni siquiera ella puede cumplir o él puede cumplir? Entonces, creo que fundamentalmente es trabajar en una coherencia de nosotras para poder trasladar esa esencia. O sea, al final nosotras no convencemos con palabras, sino con acciones. O sea, el mundo se hace en base a las acciones, a lo que uno hace y eso se transmite. O sea, uno no es como que se lo proponga, simplemente lo que es, eso es lo que le da al mundo. Entonces es importante trabajar en nosotras, en educación tanto teórica, práctica, psicológica, bueno, quienes creen en el ámbito espiritual, de la espiritualidad que sea, pues trabajarlo también por ahí. Y básicamente ser coherentes y con esa coherencia ser ejemplo, ¿no? Creo que es lo fundamental, porque haremos posible esta nueva idea de sociedad de la igualdad en la medida en que nosotras lo podamos hacer real con nuestra propia vida. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho Jenny y es básico, ¿no? El empoderar a la gente, o sea, se la tienen que creer para poder realmente hacer un cambio en su vida, ¿no? Entonces, motivarlas, y para mí es básico inspirar a las personas. Aunque no creamos, cada acción que cada uno realiza la ven otros. Entonces, es un efecto multiplicador. Si tú estás trabajando o como ustedes, ¿no? En Infundocale trabajan en el empoderamiento de la mujer y en temas de mujeres, entonces todo lo que ustedes hacen lo ven replicados otras personas. Entonces, no solamente lo interiorizan, sino que en algún punto lo van a exteriorizar y van a decir, yo también puedo, ¿no? Entonces, como digo, se la tienen que creer para luego poder lograr más cosas, y no solamente lograrlas, sino luchar por alcanzar lo que se proponga, ¿no? Entonces, también me parece importante que las personas conozcan sus derechos, porque mucha gente no conoce cuáles son sus derechos básicos. Entonces, nosotros como organizaciones sociales tenemos la labor. En mi organización, por ejemplo, trabajamos con personas con discapacidad y tratamos de incluirlos, pero si ellos no saben cuáles son sus derechos, entonces es muy difícil que puedan trabajar o luchar por algo que no conocen. Entonces, necesitamos mayor investigación en temas de la mujer, de la igualdad y en temas de los derechos. No investigación, sino informar, ¿no? Informar acerca de todos estos temas para que sepan a qué
por ejemplo, a qué ley se pueden atener o a qué organismo recurrir en caso tengan algún problema, o a qué organismo pueden de repente tocar la puerta si necesitan alguna capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, mayor difusión de los programas que existen y también involucrar a los hombres en la participación del progreso de la mujer, porque si queremos lograr la inclusión de la mujer, no solamente en el mundo hay hombres y mujeres, entonces todos tenemos que trabajar por ese fin, no solamente desde el punto de vista de las mujeres, sino como sociedad, ¿no? Y también, es importante romper las barreras que existen, ¿no? Tanto del machismo, de las creencias limitantes, y cada uno en su región, en su localidad o país, ver qué son esas limitantes para poder superarlas, ¿no? Como conjunto. Básicamente eso, ¿no? La motivación, inspiración, el empoderamiento, conocer los derechos y involucrar a los hombres también en esto. Me pareció súper interesante lo que dijiste, Priscila, de, por ejemplo, hacer un conversatorio incluyendo a hombres, porque también necesitamos saber su punto de vista y a veces son cosas que de repente te tomas por sentado, pero que no necesariamente alguien está pensando de una manera u otra, sino creemos que alguien piensa de tal manera, pero es bueno compartir, ¿no? Compartir y a partir de ello generar acciones de cambio y de mejora. Las mejoras que implementaría, como dicen, antes de pensar en cambiar el mundo, que des 3 vueltas por tu casa. Entonces sí, estoy de acuerdo en lo que dicen mis compañeras de primero hay que trabajar en ti misma, empoderarte tú, hacer consciente lo machista que traes, el quitarte de la cabeza también todo fanatismo de que, como dicen, que el odiar al hombre, cuando no es odiarlo, sino integrarlo, ¿no? Es como sentar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Me molesta esto, el otro, como una relación de pareja. Entonces, en esa parte sí estoy de acuerdo. Después de trabajar en mí, sería implementar más la sororidad. Empezar a hacer hábitos más saludables, por ejemplo, en lugar de criticar a las mujeres, es hablar bien de ellas, ¿no? Decirle a la gente qué es lo que hace bien. Aquí nosotros en nuestro trabajo le damos trabajo, principalmente las mujeres son las que más nos piden trabajo en cocina. Yo disfruto cuando les enseñamos, entonces a mí me gusta que alguien se vaya con una enseñanza nueva. Entonces la persona ya cuando termina su ciclo aquí, ya sabe al menos cocinar, hacer gorditas, hacer más cosas a cuando llegó. ¿Qué más sería de mí? Apartar un poco de mi tiempo a hacer voluntariados o apartar parte de mi dinero a asociaciones civiles, pues porque, wow, lo que hacen es algo increíble. Enseñan que la realidad puede ser cambiada. O sea, no porque yo nací pobre, no porque me tocaron unos padres cerrados, violentos y todo, yo tengo que repetir la misma historia, sino que puedo cuestionarme, no porque sea algo cultural, algo que llamemos a cultura, algo que se repite constante con el tiempo, y yo ya lo veo de una manera naturalizada, quiere decir que esté correcto, sino que yo me empiece a cuestionar esa realidad y empezar a salir, ¿no? Por ejemplo, decías de los hombres que hay culturas donde no puedes hablar como mujer, porque está mal visto ahí, ¿no? Entonces hay que ver también que los cambios son paulatinos. Decía Galeano que el miedo, los hombres al final de cuentas tienen miedo de que las mujeres se empoderen porque piensan que los van a dejar. Les gusta tener como que el control y para abajo a la mujer. Entonces al final de cuentas él decía que si el hombre ejercía violencia sobre la mujer era por el miedo que le tenía a la misma mujer, como su reflejo. Entonces hay que enseñarle al hombre que si se empodera a la mujer no quiere decir que es para que lo deje. No quiere decir que va a ser un peligro para él. Al contrario, van a empezar a trabajar en equipo y, como dicen, le quitamos el peso de que es el príncipe, el que yo tengo que trabajar, yo tengo que cargar con toda la responsabilidad. Yo no puedo llorar, yo no puedo decir lo que siento, me van a decir mariquita, me van a decir esto y lo otro. También necesita aprender a soltar y a decir eso. Aquí en México son unos de los que más se suicidan los hombres, porque todo se lo callan, todo lo guardan.
el porcentaje es más alto que el de las mujeres. Entonces también sería así como, por eso yo diría que en la educación de las mujeres, no soy mamá, pero soy tía, trato de como que de infundar tanto a mi sobrina como a mi sobrina lo que es la igualdad y los valores y el respeto, ¿no? Aparte de reservar parte de mi tiempo para hacer voluntariados y ahora sí que ser muy lista en lo que es al momento de votar por alguien, porque si bien aquí en México apenas se está metiendo lo que es en la política las mujeres, ahora sí cuestionaría de que a los candidatos de, a ver, entonces, ¿qué me ofreces? Igualdad en lo que es el pago de sueldos, igualdad en derechos. No vas a votar por un candidato que es así misógino, como ahorita tuvimos un caso en Guerrero, aquí en una parte de México, que se le había autorizado a un candidato que tenía violencia, tenía como varios casos de violencia tras de él. Entonces todas las periodistas, todas las asociaciones civiles levantaron la mano, y todas las mujeres, de por qué le vas a dar candidatura a alguien que tiene antecedentes de violencia y más contra la mujer, ¿no? O también con que tenga violencia contra alguien más, ¿no? Y un logro que se tuvo es que se le quitó la candidatura ya. Entonces falta mucho por trabajar a nivel personal, el dar y el enseñar, y sobre todo practicar la sororidad. Dándoles un punto de vista de como un estudiante adolescente, creo que nosotros podemos ayudar, si no es con el voluntariado, haciendo la difusión de estas ONGs y voluntariados a través de nuestras redes sociales, ¿no? En las que nosotros paramos muy activos últimamente, tanto debido a la cuarentena como simplemente por la edad, ¿no? De estar cada rato en el celular, la mayoría, no digo todos, ¿no? Y de esa manera, con la difusión, vamos a lograr que muchas más personas, miles de personas que pueden tener acceso a estas redes tan enormes, puedan descubrir que con un voluntariado online pueden hacer un cambio muy profundo en la vida de una persona, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera es como nosotros los jóvenes podemos ayudar de una manera tal vez un poco más sutil a lo que es la difusión, y que más personas se unan a la buena causa, ¿no? Bueno, yo me quedo mucho con lo que dijo Jenny de la coherencia, y el cambio empieza desde uno, porque yo tuve un tema delicado de salud mental y no puedes dar lo que no tienes. Se me hacía muy difícil estar en el voluntariado. Bueno, las mujeres en general la tenemos más difícil por la brecha salarial, la brecha de género, el machismo, el micromachismo. Nos tenemos que esforzar más, aunque obviamente nos cueste, por las futuras generaciones en el área educativa, aprovechar la meritocracia, aprovechar las becas. Si no estás en un área privilegiada, sí puedes llegar a superarte, como me lo han demostrado mis padres, y nada, eso. Y también la sororidad. Me molesta mucho cuando le dicen a una chica fácil, a una chica que es una cualquiera, está disfrutando de su libertad sexual como lo hace cualquier hombre, y tenemos que dejar de ser enemigas las unas a las otras y ser hermanas. Sí, qué bonito. Esta última frase ha sido genial, ¿no? No somos enemigas, sino como todas hermanas, y estamos todas por la misma causa. Eso es lo más importante. Entonces, chicas, hemos llegado al final de las preguntas. Creo que ha sido muy rica la conversación por las diferentes opiniones y historias de vida y edades también. Creo que eso es muy rico, traer diferentes tipos de mujeres para hablar sobre sus experiencias y vivencias. Y solo para finalizar, me gustaría pedir que en un minuto cada una pudiera dejar un mensaje a las mujeres, por favor. Bueno, yo les diría que trabajen mucho en sí mismas, que trabajemos mucho en nosotras, y que no nos olvidemos de esa comunidad, ¿no? O sea, yo creo mucho en que no podemos pedirle al otro lo que no somos capaces de hacer nosotros mismos. Entonces, si queremos encontrar apoyo en el otro, seamos apoyo también primero en nosotras, y generemos esa confianza de que puedan acercarse a nosotras cualquier persona y no sentirse juzgadas, sino que vienen de verdad a aprender o a querer saber más de
de cómo nos sentimos y de qué se puede hacer para, en el caso que esté siendo, que esté sufriendo algún tipo de desigualdad, de discriminación, que podamos orientar sobre qué cosas pueden hacer. Eso. Bueno, yo primero quiero desear un feliz día a todas las mujeres que nos están escuchando. Y también mi lema de vida es: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, ¿no? Entonces yo creo que esto en el tema de las mujeres es importante. Si no quieres que te llamen de alguna manera, no lo hagas a otras, ¿no? Si no quieres sentirte tú menos, tampoco hagas menos a otras personas. Como decían mis compañeras, seamos hermanas y no enemigas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y sobre todo, que sueñen en grande. Todo absolutamente en esta vida se puede lograr. Así que si no tienen los medios ahorita, búsquenlos. Si no tienen las herramientas, búsquenlas. Y la vida les va a ir llevando, la vida tiene esa riqueza de que llegan a ti las cosas que deben de llegar en el momento oportuno. Entonces no se desanimen, sigan luchando, sigan tratando de ser mejores como mujeres y como personas, porque todo lo que quieran lograr en esta vida se puede hacer. Entonces confíen en ustedes mismas y van a ver que poco a poco la vida mejora y sobre todo podemos lograr muchas más cosas juntas. Yo qué diría, que quiérete mucho, cree en ti, porque si ni siquiera tú crees en ti, nadie más lo va a hacer. No naturalices la violencia, como dices, levanta la mano. Ya he tenido amistades a las que yo así como que, no, sabes que yo ya no acostumbro a hablar mal de las gentes, hablar mal de las mujeres o a amigos. Eso es violencia, eso es machismo. No las naturalices, no por encajar hagas eso. Sé tú misma siempre, y demuestra por lo que tú crees, ¿no? O sea, no naturalices la violencia ni conductas que están mal. Hasta mi propia familia yo también le he dicho, no, eso es machismo, le estás aplastando sus sueños, la estás tratando mal, para que las cosas que vayan de generación en generación paren hasta ahí, ¿no? Dejen hasta nosotros llegue esa violencia, ese machismo, ese hablar mal de las mujeres, ese pensar que de los hombres son nuestros enemigos, no, sino como que las mujeres somos excelentes conciliadoras. Entonces, apoya, sé feliz y cree en ti y no naturalices nada. Levanta la mano cuando hay una injusticia. Y bueno, yo también solamente quería como finalizar que es muy importante que no nos sentemos así esperando que llegue todo a nosotras, ¿no? Que nosotras podemos luchar por lo que nosotros queremos en nuestras vidas. Entonces, nada más no te quedes esperando a que vengan todas las oportunidades que lleguen a ti. Tú anda a buscarlas y tú vas a poder lograr lo que te propones. Entonces, básicamente eso es lo que quería decir, y que también nos unamos mucho como hermanas, como mujeres, y que dejemos de estar reforzando los micromachismos que encontramos en la sociedad, siendo nosotras mismas mujeres, ¿no? Podemos hacer esos pequeños cambios en nuestras vidas y poco a poco ir mejorando y corrigiendo esas actitudes tan horribles que existen en esta sociedad, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso y es eso. Gracias. Quiero desear un feliz Día Internacional de la Mujer y decirles que para empoderar a otras mujeres primero tienes que empoderarte a ti misma, tienes que trabajar en ti, en tu autoestima. Y no tiene que ver con que tengas un alto puesto, seas una política importante o una ama de casa, tiene que ver con el valor que te des y que no te dejes frente a violencia doméstica, cualquier tipo de abuso, de desigualdad de género, tomes acción. Sí, genial. La acción es esencial para que logremos todo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, que todas podamos saber que tenemos un valor y que podemos, sí podemos, todo podemos lograr y que podamos hacer esto juntas, ¿no? Como hermanas, nos apoyando como una red
y a seguir teniendo estas charlas también, no solamente en eventos especiales, pero en nuestra rueda de amigos, en nuestra familia, en lugares de los más pequeños, son los que podemos lograr los cambios necesarios para que un día todo esto sea solamente una historia del pasado y la igualdad esté más cerca. Entonces, muchas gracias a todas por venir. Infundo Cale les agradece muchísimo por su tiempo, por su dedicación en esta charla y un feliz Día de la Mujer a todas. Priscila, también quiero añadir, gracias a Berta y a Infundo Cale por invitarme a este conversatorio, que ha sido particularmente, para mí ha sido bastante rico y me encantan este tipo de espacios porque aprendo también, ¿no? No solamente comparto, pero también aprendo de las personas con las que comparto el espacio, así que chicas, muchas gracias por enseñarme algo hoy y por este momento. Gracias a ti, Jessica, y gracias a todas por este bello momento y que eso pueda ser un grano de arena en el cambio que tenemos por venir. Un abrazo a todas. Chao, buenas noches. Gracias, cuídense. Gracias a todas. Gracias, chicas. Chao. Bye, chicas.